Bueno, ahora vamos a ver un segundo ejemplo de esto, la parte histórica. Acuérdense que estamos, hermanos, hablando de los problemas históricos y que a veces el hecho de que uno diga, bueno, a ver, el milagro, ¿existió o no existió? ¿Fue o no fue? ¿No es cierto? Y bueno, si hay dos versiones, ¿cuál es la buena, diríamos? ¿En cuál tenemos que creer? Pero estamos viendo, hermanos, que cuando nos enfrentamos a un relato como del Éxodo, tenemos que verlo desde el punto de vista de la intención del autor y el género literario que le eliges elegir. Si queremos acercarnos un poco más a cómo realmente pasó al aspecto histórico, bueno, los elementos profanos, diríamos, nos ayudan a eso. Vamos a ver otro ejemplo y el otro ejemplo lo vamos a encontrar en la guía divina por el desierto. Esto lo hemos aprendido de niños, ¿no? Lo dibujamos, lo pintamos y esta historia aparece en Números capítulo 9, esta tradición de la nube, de la columna, de nube, de fuego, la tenemos gracias a la tradición del capítulo 9, del 17 al 23. Ujú. Bueno, conducir a un pueblo con mujeres y niños por una zona inhóspita, desértica, pues no resultaba nada fácil. Es preciso conocer el lugar, calcular las estepas, hallar el sitio de reposo adecuado, las fuentes de agua para saciar al pueblo. Y bueno, según la tradición que encontramos en el libro de Números, capítulo 9, del 17 al 23, pues esto no representaba ningún problema para Moisés, ningún, ni para el pueblo. ¿Por qué? Porque según esta tradición contaban con una nube milagrosa enviada por Dios para guiarlos. Ajá. Contaba con una nube milagrosa enviada por Dios para guiar. Entonces el versículo 17 y 18 dice, cuando se levantaba la nube sobre la tienda, los israelitas se ponían en marcha y donde se detenía la nube, acampaban. A la orden del Señor, se ponían en marcha y a la orden del Señor, acampaban. ¿Mm? Entonces, vemos, hermanos, que hay una tradición que es la nube quien guía, ¿no? Quien guía, quien va diciendo para dónde van, dónde tienen que acampar, dónde tienen que parar, cuándo tienen que avanzar. Entonces, bueno, con semejante brújula diríamos, pues Moisés no tendría ningún problema para guiar al pueblo en el desierto, porque esta tradición nos dice que Jehová era el que acampaba, el que ordenaba cuándo acampar y cuándo partir. Entonces, esta nube era como el símbolo, ¿cierto? Y evidentemente, pues pues una gran enseñanza en esto, ¿no? Es como una manera milagrosa de ver cómo la nube se mueve y cuando se mueve es señal de que Jehová dice, bueno, avancemos, o cuando la nube se detiene, no sabemos cómo era la nube, la forma, la manera, pues no sabemos, ¿no? Pero ha de haber sido algo que el autor quiso escribir para transmitir esta verdad teológica. ¿Cuál es la verdad teológica en esto? ¿No? No es la nube, sino es quién guía, quién ordena, quién envía la nube y quién es el que manda cuándo parar y cuándo subir. Entonces, el hecho, hermanos, no está en el acto milagroso en sí mismo, ¿no? Como milagro, sino está en la intención que tiene el autor de explicar que es Jehová, que es Dios,
quien está llevando al pueblo y lo está guiando. ¿Mm? Y lo está guiando. Pero ahora fíjense que encontramos en versículos, solo hay que darle vuelta a la página. Ajá. Solo hay que darle vuelta a la página a nuestras Biblias para encontrarnos con una versión diferente. ¿Mm? Cuando le damos vuelta a la página, nos damos cuenta de que no es tan así como nos lo plantea el capítulo 9, porque el versículo 10, ¿no? de Números, el versículo 29 dice al 32. Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel Marianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y vea el versículo 31 que dice, y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Ujú. Y ahí ya parece ser que es una historia que se inserta, porque si después ustedes siguen leyendo, sigue hablando de la nube, ¿no? Y la nube de Jehová iba a pasar sobre ellos, salieron del campamento, el arca se movía, Moisés decía, levántate, etcétera. Pero en este círculo, en esta pequeña historia del 29 al 32, pues es una historia, ¿no? Que nos damos cuenta que alguien había escrito o fue trayendo en el devenir del tiempo que pues no había una nube, ¿no? Que no existía tal nube. Y entonces vemos en esta tradición, que es una historia que se inserta, que alguien la toma y dice, bueno, tenemos esta historia que ha venido trayéndose igual, bueno, no la cambiemos, no la retoquemos y metámosla, insertémosla en el texto y es allí como permanece y aparece, ¿no? Entonces, según esta historia, nos dice que Moisés no conoce el desierto y entonces le pide la ayuda a Jobab, el hijo, a su cuñado en este caso, porque es el hijo de Raguel, este, y le dice, bueno, vos conocés el desierto, vos sabés dónde parar, dónde ir, dónde venir, así que decinos vos, guíanos vos, ¿no? Entonces, según esta historia o esta tradición, la nube se ha esfumado, solo queda el desierto, todo su peligro. Moisés desconoce el desierto y no le da miedo ir solo, porque él no conoce el desierto, al menos el lugar donde él se encuentra. Entonces, vean ustedes, hermanos, cómo hay distintas tradiciones que confluyen en el texto sagrado, ¿no? Y que alguna presenta el evento de una manera más milagrosa, más poderosa, con una intención teológica, evidentemente, y otro lo presenta de una manera más terrena, diríamos, sin tanta cosa sobrenatural y lo presenta más, como dijimos, de manera profana. Lo profano es cuando se le desviste eh, todo el aspecto sobrenatural y misterioso y mágico y demás. Cuando se le quita todo eso, pues es una historia, diríamos, común y corriente. Planteámoslo en ese sentido, ¿no? Y eso, bueno, lo vemos igual en estas dos tradiciones. Ajá. Al igual que el maná, hay una versión que no es tan milagrosa, la guía del desierto. Hay otra tradición que al parecer necesitaba la ayuda de una persona en particular para que los guiara por el desierto. ¿Mm? Entonces son historias, tradiciones que se van insertando en el texto sagrado y que al final, insisto, el redactor, quien escribe ya lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias, pues decide no quitar. Ujú. Y más bien lo inserta, lo mete dentro del texto. Ajá, y lo deja ahí.
Esto es muy común, hermanos. Por ejemplo, hay dos tradiciones de cómo muere Saúl, por ejemplo, ¿no? Hay dos tradiciones. Hay dos tradiciones, por ejemplo, de cómo Saúl conoce a David. Una tradición nos dice que lo conoce en el campo de batalla, cuando David va a pelear con Goliat, y otra tradición nos dice que lo conoce ya en el palacio, cuando David toca el arpa, ¿no? Y entonces lo mandan a traer para que le calmen los demonios a Saúl. Todos estos relatos, hermanos, algunos tienen una función más teológica, como la guía de la nube. La función teológica de este relato es explicar o dar a entender a sus lectores de ese tiempo que Jehová era el que guiaba al pueblo, ¿no? Esa era la interpretación que el pueblo daba, ¿no? Aun cuando haya otra tradición que diga, y la verdad que nosotros queríamos que nos llevara el cuñado de Moisés, porque bueno, él era el que conocía el desierto. Ujú. Estos dos ejemplos bastan para advertir que la Biblia, junto a tradiciones épicas o milagrosas, conserva a veces una versión profana de los mismos hechos, ¿no? A veces conserva, no la elimina. Tenemos estas dos. Esta última es sin duda la más cercana a la realidad, históricamente hablando, ¿no? Históricamente hablando, es muy probable que haya sido el maná como lo plantea Números y haya sido el tema de la guianza como lo plantea el cuñado de Moisés. Es muy probable que esas historias sean las más cercanas a la realidad, pero los relatos de los milagros, ¿no? Tienen una función mucho mayor que la verdad histórica, ¿no? Mucho mayor. Porque acuérdense que el texto bíblico se escribe de la fe para la fe, desde la fe para la fe. Entonces, el redactor, ¿no? Va a emplear recursos literarios para explicar, para dar a entender con imágenes, con conceptos, con números, ¿no? La verdad trascendente, la verdad poderosa de Jehová. Y eso no lo hace menos al texto sagrado, al todo lo contrario, lo hace tan real, lo hace tan cercano a nosotros, lo hace tan honesto, porque la palabra de Dios es honesta. Dios nunca ocultó nada, jamás ha ocultado nada. Por eso es que Él permitió que en su texto sagrado existieran estas versiones, porque Él no quería ocultar nada, Él quiere, ¿no? Que cuando nosotros nos acerquemos a su Biblia, o a su palabra, diríamos, ¿no? A su palabra, pues nosotros lo hagamos siempre en el entendido de que Dios respetó la personalidad del autor sagrado y que también, ¿no? No quiere faltar a nuestra inteligencia, Dios. Jamás, jamás Dios se va a burlar de nuestra inteligencia, porque Dios dijo, Dios podría haber dicho, se los voy a disfrazar para que no se den cuenta. No, no, no. Dios está permitiendo que las palabras de los hombres puedan estar presentes en su texto sagrado y ya corresponde a nosotros en la investigación darnos cuenta que es palabra de Dios y que es lo que los autores bíblicos quisieron decir con sus palabras. ¿Ah? Entonces, el problema radica en que muchas veces no disponemos de tradiciones paralelas, o sea, no siempre hay estos dos relatos, ¿no? Que nos permitan reconstruir una historia profana, una historia más acercada a lo histórico, junto a una historia de milagro, ¿no? Pero la actitud del historiador debe ser siempre prudente y seria, sin dejarse llevar por una aparición acrítica, o sea, nosotros no podemos negar que los milagros existen, no podemos negar, porque Dios es poderoso, pero seguro, 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 ¿no? Los ejemplos que estamos poniendo no es para desacreditar los milagros bajo ninguna circunstancia. Estamos explicando cómo aparecen estos milagros cuando tienen una versión diferente. Esa es la explicación que estamos dando. Pero jamás negaríamos que Dios tiene el poder para hacer que caiga pan del cielo. No estamos negando que haya habido, que Dios tenga el poder para crear no una nube, dos nubes, tres nubes, 20,000 nubes. No, no estamos dudando eso, porque Dios es Dios, Dios es soberano, ¿no?
Solamente estamos tratando de explicar lo que está escrito y de qué manera, por qué está escrito y de qué manera nosotros tenemos que encararlo sin sentirnos de que estamos ante una mentira. No, bajo ninguna circunstancia. La Biblia no es una mentira. Hay que conocer un poquitito solamente para darnos cuenta que esta era la intención del autor y que como en muchas culturas, cuando los autores escriben de esta manera, no hay ningún problema, ¿no? Es aceptado, no se entiende como una mentira. ¿Mm? Bien, finalmente voy a mencionar algo sobre las tradiciones de Elías y de Eliseo. Ajá. Esto lo vamos a ver ya en la materia de profetas, pero debemos saber, hermanos, que en estas tradiciones hay muchos milagros que se le atribuyen a estos dos personajes de la Biblia, ¿no? Son bastantes milagros en las tradiciones de Elías y Eliseo, profetas del siglo noveno antes de Cristo, profetas norteños, ¿no? Ellos profetizan en el reino de Israel. Ambos, según las tradiciones bíblicas, tienen el don de resucitar muertos, pero Elías dispone también del placer de que caiga fuego celeste, el rayo del fuego para que consuma el holocausto. Esta historia la vemos en la historia del Carmelo y termina con contingentes de tropas enviado a apresar a Elías. Bueno, Eliseo, en cambio, hermanos, es más un especialista, los autores lo llaman como especialista de milagros acuáticos, tiene que ver mucho con el agua, ¿no? Generalmente orientados a ayudar a las personas pobres. Las tradiciones sobre estos dos profetas que contienen un núcleo histórico innegable, porque los profetas existieron, fueron personas de carne y hueso, y que evidentemente, hermanos, eh, fueron tan impactantes sus vocaciones proféticas que quedaron en la mente de las personas, ¿no? Eh, Nacieron y se propagaron en ambientes populares, el pueblo las hizo suyas, ¿no? Abundan de leyendas que no merecen demasiado crédito desde el punto de vista histórico, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo al respecto. Más eh, todas estas tradiciones, la mayoría, la totalidad de ellas, su intención fundamental es inculcar el poder y la dignidad del profeta con el consiguiente respeto que se merece. Estas tradiciones tienden, hermanos, los milagros que aparecen, más que el milagro en sí mismo, estas tradiciones aparecen para dignificar al profeta como vocero de Dios, ¿m? Como emisario de Dios, como mensajero de Jehová. ¿Ah? Entonces, ¿por qué debemos saber o no inclinarnos mucho a entender algunos de los milagros o de las situaciones que aparecen en el círculo de Elías Eliseo como algo histórico, como algo real, por lo siguiente? Hay una historia que aparece en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2 versículos 23 y 24, que habla acerca de una historia chiquitita que está allí, pero que evidentemente debemos nosotros tomarlo o sea, debemos estudiarlo con toda seriedad. ¿Ah? Quien se empeñe en interpretar estas tradiciones al pie de la letra de manera literalista, diríamos, ¿no? Se va a enfrentar a graves problemas de sentido común, que es lo que decíamos al principio. Hay que tener un poco de sentido común para entender el texto sagrado. Bueno, vamos a ver un caso extremo. ¿Qué encontramos en Segunda de Reyes? Bueno, el profeta Eliseo, a pesar de su poder y santidad, pues no andaba muy bien de pelo. O sea, a pesar de que tenía muchos milagros, este, pues ya la calvicie se le veían todas las ideas al profeta. Y entonces dice esta historia que un día, ¿no? En que subía a Betel, ojo con esto, es muy importante. Betel es el lugar sagrado, es el santuario, ¿no?
Ujú. Ya desde ahí tenemos una clave hermenéutica interesante, el hecho de que el autor nos plantee el lugar santo, pues ya ahí es donde tenemos que mirar la intención teológica del autor. Entonces dice que un día que subía hacia Betel, los niños de un poblado empezaron a gritarle, sube calvo, ¿ah? O pelón, como en otras partes se dice, ¿no? Sube pelón. Que en muchos casos, pues se refiere a las personas como yo, y estamos quedando sin pelo. Y entonces sucede algo, ¿no? Sucede algo que pues a todos nos asombraría y nos llenaría de espanto, como diciendo, pero ¿y qué le pasa a este profeta? El profeta dice que los maldice, ¿no? Los maldice. Cuando le dicen, calvo, sube, porque se burlaban de él. Y dice el texto, y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Ojo con esto, o sea, los maldijo en el nombre de Jehová. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando los maldice en el nombre de Jehová? Salen de la espesura dos osas, dice el texto, o dos osos del monte, y despedazaron a 42 muchachos, a 42 chicos. Los mató, las dos osas los descuartizó. O sea, a ver, para un poco, ¿cómo? Debemos entender esto de manera literal, hermanos, y de manera histórica, que eso realmente pasó. Hermanos, si esto lo entendemos de manera histórica, cuidadito con que alguien me diga pelón, ¿eh? Cuidadito con que alguien me diga, oiga, pastor, usted ya se está quedando sin pelo, ¿eh? Cuidadito con eso, hermanos, porque yo les puedo maldecir en el nombre de Jehová y va a salir un oso de no sé dónde y mire que lo va a matar. O sea, esta historia nos lleva a entender y a pensar, a ver, Dios es tan así que le hizo caso a su profeta y como maldijo esto mucho porque se burlaron de él. Pues oye, hermano, si alguien se burla de una persona, no por ser, si usted se burla de su pastor porque es gordo o porque está muy flaco o porque habla lento o por cualquier defecto que pueda tener, hermanos, el pastor tiene toda la autoridad de maldecirlo a usted en el nombre de Dios y hacer que salga cualquier oso, leopardo, serpiente, qué sé yo, cualquier animal y que lo mate a usted y a toda la iglesia, ¿no? Obvio que no, hermanos. Obvio que no. No podríamos admitir este relato como algo histórico, como algo literal. No, porque si lo asumimos así, entonces pues estamos en el horno ya. Ya más de uno ya. A mí me gustaría que fuera literal esto. Así cuando alguien me ofende, que ha habido muchos que me han ofendido un montón, que me han insultado, bueno, no estaría mal que hubiera un oso o dos osos por ahí rondando. Obvio que no, hermanos, no podríamos justificar a un Dios, por eso les decía, esta es la palabra de Dios, pero la pregunta es, ¿esto es palabra de Dios? O sea, ¿esto Dios dijo? No, obvio que no, evidentemente no. Dios no, Dios no va a matar a 42 chiquillos por hacer bullying al profeta, ¿no? Este autor, Bernard Russell, en su libro ¿Por qué no soy cristiano? Tomaba este ejemplo para justificar su rechazo a la Biblia y al cristianismo. Y él decía, ¿qué Dios tan terrible? Es un Dios que no se aguanta una broma. Solamente le estaban diciendo 42 chamacos, subí, calvo. ¿No? Oh, pastor, suba, me parece que esto está medio gordo, ¿no? Debería ir al gimnasio. Ay, ay, ay. ¿Dónde hay un oso por ahí que venga aquí a... Pero a Russell, hermanos, como a mucha gente, ¿no? Que quiere ver en el texto sagrado de manera literal, pues le falta el sentido común para advertir que este relato históricamente es imposible, que no es verdad, históricamente hablando, ¿no? Porque, hermano, 42 niños, bueno, no sé, si fuera real el relato, de manera histórica, este, pues tal vez el oso mataría a uno o a dos, los demás saldrían corriendo, a tres o a 10, qué sé yo. Pero a 42, ¿por qué 42? ¿No? ¿Qué número es ese?
¿Por qué no 30? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 50? ¿Por qué 42? Ah, ahí hay otra clave hermenéutica para entender el relato. El relato, hermanos, no tiene que ver nada, esta situación, ¿no? No tiene que ver nada con aspecto histórico, sino más bien este relato fue escrito, es un relato popular, desafortunado para nuestra sensibilidad, pero este relato se escribe solo para pretender inculcar el respeto a la figura del profeta. El profeta es el hombre de Dios. El profeta en el reino del norte y en el reino del sur no le daban importancia al profeta, no le daban importancia, le daban descrédito. Los, a los profetas los perseguían, los asesinaban, los culpaban, les inventaban chismes, los mandaban a encarcelar, los mandaban a pozos, ¿no? Los encerraban en pozos subterráneos. Bueno, el pozo es subterráneo. Este, entonces, la figura del profeta para los reinos del norte y del sur, hermanos, eran tenidos a veces por nada. Entonces, esta historia, hermanos, trata de resaltar la figura y decir, cuidado, el profeta de Dios es alguien a quien tenemos que escuchar, ¿no? Es alguien que tiene un mensaje de Dios y que tenemos que atender con diligencia y prontitud. Esta es la intención del relato. Ajá. Porque es un profeta que sube al lugar sagrado, a Betel, ¿no? Entonces, evidentemente, un hombre de Dios no va a tener la conciencia tranquila que porque solamente le dijeron calvo, tenga en su conciencia 42 muertes en sí mismo. No sería un profeta de Dios, ¿m? No sería un hombre de Dios. Entonces, no hay que interpretarlo de manera literal, hay que buscar el aspecto teológico. Ujú. Bien, hermanos. Bueno, terminando la clase. Lo anterior puede provocar la impresión de que se niega todos los milagros del Antiguo Testamento. Y no, 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 no. Yo no me atrevo a decir eso en lo absoluto, ¿no? Ya lo dije y lo vuelvo a decir, incluso hoy en día hay milagros, Jesús hizo milagros, hoy hay muchos milagros de distintas maneras, de distintas formas, ¿no? Pero el problema que hoy tenemos, hermanos y hermanas, es que a veces hoy la gente solo se centra en el milagro y se olvida de quien hizo el milagro. Ese es el problema. Ujú. La gente sigue al milagrero, pero no existe, no sigue, no rinde su vida al que le da el poder para hacer ese milagro, ¿no? Entonces, mucha gente hoy, ¿no? Hay milagros, claro que sí, pero porque Dios es libre de realizar milagros cuando Él quiere, como de la forma que Él quiera, Dios es soberano, nadie lo puede, nadie se debería atrever a encerrar a Dios aquí entre nuestras manos, jamás, eso no puede ser, ¿no? Pero la libertad divina que tiene Dios de hacer milagro como Él quiera, de la manera en que Él desea, pues no debemos confundirla con la afición de ciertas épocas y grupos de descubrir milagros por todas partes. O sea, nosotros no, por eso digo, mucha gente vive en el morbo del milagro. O sea, si no hay milagro, no cree en Dios. Para un poco. No necesitas el milagro para creer en Dios. Ese es el problema. Mucha gente espera ver el milagro para creer en Dios. Y dices, no, para. No necesitas el milagro porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? O tenés que creer sin milagro. Sin milagro tenés que creer, ¿no? Ese es el tema de los milagros. ¿Mm? Bueno, finalmente, termino la clase diciendo, debe quedar claro para todos nosotros, hermanos, que los narradores e historiadores, ¿no? Del texto sagrado, los autores bíblicos que introducen esta serie, estas tradiciones de milagros en sus relatos, no pretenden ofrecer cuentos de niños bajo ninguna circunstancia, ¿no? Muchas veces van a deformar la historia, ¿no? Un poco como esta del sube calvo, con vistas a transmitir un mensaje teológico más o menos profundo según sea el caso. El tema este es un caso profundo porque había
de rescatar la figura del profeta, que en el reino del norte eran terribles, no le daban bolilla al profeta, ¿no? Sobre todo si estaba acá Jezabel, estos reyes medios perversos que había en el reino del norte. Entonces habría que tener una historia que resaltara, ¿no? La dignidad del profeta. En este sentido, los relatos de milagros son más difíciles de entender y exigen mayor experiencia humana y religiosa para sacarles partido. Cuando nosotros nos enfrentemos a un relato de un milagro, hagámoslo siempre con mucho cuidado, con mucha oración, con mucho estudio, nunca dejando de lado que Dios tiene poder para hacer las cosas como Él guste y como Él mande, ¿no es cierto? Pero tampoco pervirtamos el milagro creyendo que necesitamos sí o sí que haya un milagro para que nosotros creamos. Lo fácil es quedarse en la anécdota, ¿no? Es quedarnos en la batallita, en el milagrito que está presentando estas ficciones como palabra de Dios con valor histórico absoluto. Debemos tener mucho cuidado con eso, estudiémoslo. Yo al principio de estas clases les he dicho que nos enfrentamos a situaciones donde a lo mejor hay más preguntas que respuestas, ¿no? Y debemos seguir investigando y debemos seguir profundizando, pero evitemos a toda costa el peligro de espiritualizar y de ver de manera literal el texto sagrado porque no lo es, ¿cierto? Tiene otra intención y debemos buscar siempre la mejor enseñanza que el autor bíblico nos quiso decir de la forma en que lo quiso plantear. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Tienen alguna pregunta que no les quedó claro? Recuerden, no estamos negando bajo ninguna circunstancia la inspiración del texto sagrado. El texto sagrado está ahí, es palabra de Dios, pero tenemos que tener claro que no todo lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios. Son las historias que los autores bíblicos quisieron establecer con una intención y solamente hay que aprender a discriminarlas. Ujú. Pero es palabra de Dios, se ha reconocido a través de los siglos. Muy bien, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario antes de terminar la clase? Porque la siguiente clase nos vamos a enfrentar a otro problema. El tema científico fue uno, ¿no? Y dijimos, no debe haber ese choque. En los términos históricos debemos ser muy cuidadosos para saber qué sí es histórico, qué sí es real y qué es una, una forma que tuvieron los autores para transmitir una verdad. No todo es histórico, ojo con eso. Y en la siguiente clase nos vamos a enfrentar al desafío de los problemas morales que existen en el Antiguo Testamento. Y ahí está más complicada la cosa. Está más complicada la cosa. Pero bueno, ya tenemos que encararlo porque está escrito. Y de alguna manera, pues hay que explicarlo, hay que entenderlo, ¿no? Sobre todo. Muy bien. ¿Preguntas, hermanos? ¿Hermana Esther? Quería preguntar, ¿el examen es en base a las clases o hay lectura también? No, es en base a las clases. Es en base a lo que hemos visto en clase. Ujú. Es en base a lo que hemos visto en Gracias. clase. Yo voy a subir dos documentos solo para que ustedes tengan mayor información que tiene que ver con el tema del exilio. Eso es para información de ustedes. No viene en el examen. Ajá. Esos documentos que voy a subir no vienen en el examen, pero es bueno, es información muy útil para ustedes. Ujú. Bueno, gracias. Para que ustedes lo tengan y de vez en cuando, bueno, lo aprovechen y eso va a ser útil para que sigamos profundizando sobre el Antiguo Testamento. Ujú. Te los recomiendo que lo lean. Eso es una recomendación. No viene en el examen, insisto, pero es una recomendación. ¿Mm? Bueno, si no hay ninguna... sí, Mario, adelante, amigo. Sí, pastor.
Estas historias como la de los 40 chiquillos que fueron asesinados por los osos, por ahí fueron también las historias que por ahí nos asustaban del Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Porque nos criamos por ahí pensando que le íbamos a decir pelado a alguien cuando éramos chiquitos. Yo me acuerdo, yo tenía miedo de pensar por esa historia, de pensar en burlarme de alguien que no tenía pelo, ¿no es cierto? Y creo que desde ahí teníamos esa idea de un Dios malo, castigador, ¿no es cierto? De que de cualquier acción nuestra había una reacción 10 veces peor, ¿no es cierto? Entonces, por ahí el hecho de interpretar literalmente esas historias creo que fue una de las cosas que llevó a Dios a tener a ese Dios castigador, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Sí, sí, Mario, sí, tenés razón. O sea, fíjate que nosotros llegamos a tener este miedo de este Dios, porque bueno, imagínate, el profeta los maldijo en el nombre de Jehová. O sea, el redactor, ¿no? Pone esta parte y si alguien que lo quiere tomar literal, entonces diríamos, ¿quién mandó a matar a estos muchachos? Solo por decirle pelado, pues es Dios. Entonces, desde ahí vemos que la imagen de Dios se ha distorsionado y hemos visto al Dios castigador, al Dios vengativo, al Dios que no se aguanta una broma. Y a partir de ahí hemos construido nuestras formas de acercarnos a Dios. No nos acercamos por amor, nos acercamos por temor, ¿no? Y, y eso pasa precisamente por pasar por alto estos géneros, estas formas y estas intenciones teológicas de los autores bíblicos. El autor bíblico no le importa si tiene que falsear la verdad para la historia, diríamos, para una verdad mayor. No le importa. Era muy común en aquellos tiempos, ¿no? Los lectores no les hacía ruido. A nosotros sí, hoy nos hace ruido porque dicen, ay, ¿cómo está esto? Pero por eso tenemos que irnos al pensamiento semita, al pensamiento de cómo los autores bíblicos escribían y transmitían sus enseñanzas. Así es que, Por ahí también ahí está la diferencia de temer a Dios o del temor a Dios que uno siempre tenía también de usar la palabra temor como miedo y no como respeto, ¿no es cierto? claro. Esas diferencias, ¿no es cierto? Que hay que saber interpretarlas, ¿no es cierto? Y vos sabés, Mario, que eso es lo que yo ya les dije a sus compañeros de segundo y ustedes también me van a odiar, pero qué sé yo, aguántense. Este es el problema de que siempre les he dicho de que no leamos la Biblia como recetas de cocina. Fíjate vos, fíjate, solo para decirte algo, hablando lo que vos dijiste. Nosotros leemos tan mal la Biblia, que nosotros decimos, no, mira, la Biblia dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, ¿no? Y entonces ya desde ahí decimos el temor a Jehová, y sí, cuidadito, porque bueno, hay que tenerle miedo a Dios. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, querés ser sabio, tenerle miedo al Señor, ¿no? Pero hemos leído tan mal, que a veces algo tan sencillo cambia todo. Porque eso no dice la Biblia. La Biblia no dice el temor a Jehová. La Biblia dice el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová, no a Jehová. Y ahí cambia. No está hablando de tenerle miedo a Dios, está hablando que Dios en sí mismo es respeto en sí mismo, porque dice el temor de Jehová. ¿Quién tiene el temor? Él. Él tiene el respeto de sí mismo porque es 3 veces santo. Entonces merece todo nuestro respeto, nuestra adoración, nuestro acercamiento a Él en humillación, en alabanza, pero no es por miedo. Pero fíjate que una palabra que hemos dicho mal ha permeado toda nuestra cosmovisión cristiana, toda nuestra cosmovisión. Una palabra.
y porque hemos leído la Biblia como receta de cocina. Y a veces mal, por eso nos sale mal el pan que va a hacer la hermana Esther, que le va a saber a miel. Espero que siga bien la receta, hermana Esther, y haga un rico pan. Bueno, y bueno, eso es lo que vamos a ver la próxima clase. La próxima clase, los problemas morales tienen que ver con Dios, tienen que ver con los textos que nos han mostrado a ese Dios malo, perverso, violento, vengativo, asesino, en fin, un montón de cosas que aparecen en el texto sagrado y que, bueno, tenemos que explicar. ¿Tá? Bueno, espero que les sea interesante, relevante la clase, que nos haga enamorarnos más de la palabra, que jamás nos alejemos de ella. No quiero formar ateos de todo esto bajo ninguna circunstancia. Eh, yo amo a Dios, conozco a Dios desde hace muchos años y sigo cada día amando más su palabra. Así es que deseo que todos ustedes sigan amando más la palabra del Señor. Bueno, Dios los bendiga, hermanos, que tengan un feliz miércoles.